vamos con el arte. José Aguilar, ¿quién era Eusebio Sempere? Cuéntanos. Hombre, Eusebio Sempere era un artista polifacético de Onil, alicantino, que revolucionó el arte e introdujo la modernidad plástica en España. Empezó, pues como era habitual, estudiando en Bellas Artes y también en Artes y Oficios, y ya allí ya demostró que estaba muy en desacuerdo y que le oprimía muchísimo lo establecido y los cánones rígidos y rigurosos del profesorado, y él buscaba otras alternativas y buscaba otra forma de ver, y curiosamente en Bellas Artes todos sus profesores no le aportaron, él mismo lo reconocía, nada, y fue el sacerdote, el profesor de religión, el padre Roig, quien le descubrió a Kandinsky, le descubrió a Mondrian, a Le Corbusier, etc. Curioso, o sea, que era un poco un inadaptado, ¿no? Sí, sí, sí. Desde siempre él quería explorar nuevos caminos, estuvo en París, ya en París empezó, lógicamente, en aquel momento, estamos hablando de los años 40 y 50, era el momento de eclosión del arte, París era la capital del arte, y encontró ahí un campo abonado para investigar y para hacer sus propios planteamientos estéticos y plásticos. Luego se viene a España, ¿eh? Se viene a España, sí, y además habías hablado tú antes en la introducción con mucho tino del tema de la poética en Eusebio Sempere. Él, aparte de escribir poesía, hace y hacía poesía de su propia obra, ¿no? La geometría la convirtió en el eje central temático y hasta en la forma de entender el universo y el entorno. Es decir, el universo puede estar contenido en una figura geométrica. Y además toma como referente ese Kandinsky que le había descubierto su profesor de religión, en ese libro de lo espiritual en el arte, que dice que una línea horizontal y una vertical que se encuentran engendran una resonancia casi dramática en el universo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él va trabajando sobre figuras geométricas que va aislando, después las va reconvirtiendo, va introduciendo líneas, hasta que llega una época, en una exposición en París, en la que hace su manifiesto de la luz, cuando estaban todos los informalistas, e introduce la luz física como elemento activo de sus propias obras. Además, la técnica de la serigrafía, ¿no? Sí, él introduce la serigrafía. Es curioso, él con otro autor introduce la serigrafía en España, del que era un experto. Había estado en París trabajando durante muchos años, cuando residía allí, con una casa comercial que hacía crismas navideños y postales de Navidad, y aunque no era una cosa que creativamente le llenara, sí que aprendió el oficio y la técnica de la reproducción y la serigrafía. Estamos hablando de una época que son los años 50, años 60. Claro, fíjate. Para darnos cuenta el medio ambiente que tenía. Sí, era un ambiente que, claro, en España todavía plásticamente era muy cerrado, ¿no? Llega aquí, en Valencia, incluso en el 57, interviene en el grupo Parpalló, donde estaba Michavila y estaba Andreu Alfaro, con el objetivo claro de remover los cimientos y dinamizar el arte y la plástica valenciana. Aunque no se paró solo en la pintura, ¿no? No, trabajó la escultura también mucho, trabajó los móviles, o sea, era como hablábamos antes de su fijación con la geometría, eso lo traslada a todos los elementos de la plástica, hace esculturas móviles, hace grandes esculturas en las que las formas geométricas se interseccionan con los propios espacios naturales, porque en realidad era su propia inspiración. Bueno, y hay un momento en su vida en que gracias a una beca se va a los Estados Unidos. Exactamente, con la beca Ford se va allí y además se empieza a exponer también en galerías norteamericanas y empieza a tener una resonancia internacional muy importante. Es otro de nuestros autores o de nuestros artistas emblemáticos a nivel internacional. Después vendrían muchos más a partir de ese grupo Parpalló que hemos comentado. Y luego vuelve otra vez a España. Vuelve a España, sí, efectivamente, empieza a trabajar aquí hasta que, bueno, contrae una enfermedad que hasta en los últimos instantes de su vida pues le hacía, cuando en una silla de ruedas, ir a trabajar, porque fue un infatigable trabajador y además una persona metódica y que además el equilibrio y el orden de sus obras era fundamental para él. Esa es quizá una de las características de Eusebio Sempere, ¿no? Que era un hombre muy trabajador. Sí, sí, y también lo refleja el hecho de su propia obra, porque aparentemente ahora podemos ver muchas de sus obras que están hechas con un tiralíneas, son trazos o recortes de papel trabajados de una manera minuciosa. Hoy en día con un ordenador eso se podría plantear, pero en aquel momento era un trabajo ímprobo. Bueno, recordemos que fue distinguido por el presidente del gobierno Adolfo Suárez en 1979, ¿no? El primer presidente del gobierno de España, que le hizo entrega
bueno, al Congreso de Europa, Sí. un grupo, encargo sí, sí. Que fue la escultura colgante, ¿no? Exactamente, sí. Ya se había perfilado en aquel momento, como te decía antes, como un destacado artista internacional. Estaba exponiendo en Estados Unidos, había hecho su manifiesto de la luz en París y ya reflejaba dentro de lo que era el ámbito nacional, era un referente incluso a exportar, ¿no? Como fenómeno artístico. Hay que decir que los últimos años de su vida los pasó aquí. Sí, murió en Onil también, donde Onil. había nacido. Sí, estuvo muy pegado a su tierra y a sus raíces. Y aunque su obra era una obra que trascendía los límites de lo comunitario, de lo nacional, incluso de lo europeo, ¿no? Y José, ¿destacarías alguna obra en particular? Me gusta mucho una obra de Tránsito, que es su primera carpeta de serigrafía, se llama Las Cuatro Estaciones, la hemos visto antes en las imágenes, en las que hace, como había hecho ya en su momento Mondrian, hace una descomposición de lo figurativo hacia esa geometría en la que estuvo trabajando toda su vida. Bueno, pues hoy le hemos dedicado esta página a este artista alicantino que fue Eusebio Sempere, uno de los modernos, digamos, en nuestra comunidad. Pero bien, tenemos otras cosas que contar. Sí, tenemos otras cosas. Hay un detalle, además hablaba antes Eduardo Casanova de la desaparición de Tony Leblanc. Tú y yo, que somos melómanos, pues nuestro programa se llama Talento Mediterráneo. Ha faltado, ha desaparecido Juan Carlos Calderón, que produjo el disco Mediterráneo de Serrat y que, bueno, muchísimas otras cosas, a Chabela Vargas, a Ricky Martin, por hablar de gente moderna. A Mocedades, a Sergio Exactamente, Estíbaliz. y a mí personalmente es algo que me emociona, porque sabes cómo me interesa. Uno de los grandes era. Efectivamente, uno de los grandes, además un músico de jazz consumado. Quería hablar de una, y esto es algo que vamos a introducir en la sección en adelante, de una exposición, una galería que se inaugura en Castellón, se llama la Galería del Arte, que la inauguran dos joyeros reconocidos en Castellón y que se va a dedicar a exponer obras de pintores, de escultores y también de joyeros, de joyería de autor. Y en este sentido, este día 30 se inaugura la exposición con algunos pintores y también con obras de joyería de autor, en la que hay obras de Melchor Zapata, Carlos Codoñer, son los dos pintores, y de Pilar Maureta, Emilia Sáenz, Leyan Katsuki, Mariano Cano, o Jaime Moreno, que es el joyero, el artista del que podemos ver algunas de las piezas inspiradas en elementos naturales, un poco como lo que hablábamos antes de Sempere, se inspira en la naturaleza para generar figuras partiendo de la geometría, trabaja con materiales naturales, de modo que cada una, o sea, con maderas naturales, con el boj, trabaja con gemas preciosas, hasta el punto de que muchas de sus obras son obras únicas porque son irrepetibles. Recordamos que esta galería, la Galería del Arte, está en el pasaje Falcó número 2 de Castellón y que el día 30 de este mes, es decir, esta misma semana, es la inauguración de la galería. Sí. Estaremos pendientes. Desde luego que sí. Pues muchas gracias, José Aguilar. Gracias a ti, Vicente. Hasta ahora. Pues bien.